Hermanos, les estoy compartiendo pantalla, si alcanzan a verlo. ¿Me escuchan? Vamos a dar inicio, hermanos, en esta mañana muy rica, muy agradable aquí en Cozumel para meditar en la palabra de nuestro Dios, hermanos. Hoy les voy a compartir una lectura que es precisamente la continuación de nuestro hermano Luis cuando nos presidía hace un momento en la comunión. Cuando mencionó Hebreos 9, vino a mi mente inmediatamente los versículos que les voy a compartir aquí. Dije, nuestro hermano va a leer la lectura que en la cual está la clase de hoy. Dije, bueno, estamos conectados, gracias a Dios. Vamos hacia el mismo propósito. Hebreos 9, hermanos, verso 25 en adelante hasta el verso 28. Es una lectura fascinante, hermanos, porque nos habla acerca de ese sacrificio hermoso, sufrido, lleno de amor que hace nuestro Señor Jesucristo por la humanidad entera. Es un propósito que él vino a cumplir. Le tomó cierto tiempo cumplir ese propósito en perfección. Y hablo en perfección en toda su vida, en su santidad, en el propósito eterno de Dios. Y aquí, hermanos, nos está presentando algo admirable, algo sorprendente. Acompáñenme a la lectura, hermanos. Lo tienen en pantalla si gustan seguirlo. Si no, abran sus Biblias, Hebreos 9, del 25 en adelante. Dice, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que se ha establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Entonces, hermanos, podemos entender esto que está hablando el autor de los Hebreos. Ciertamente estudiar el Antiguo Testamento, entrar en todos los detalles, en todos los rituales, en todos los mandamientos que Jehová Dios había dejado para el pueblo judío, hermanos, para nosotros sería prácticamente imposible seguirlo al pie de la letra. En algo íbamos a fallar, en algo no íbamos a entender, algo no íbamos a poder hacer en tiempo y forma, hermanos. Y la transgresión a la falta a alguna estatuto de la ley es muerte para nosotros. Cuando está hablando el escritor de los Hebreos, hermanos, está diciendo que Cristo, el sacrificio de Cristo, es tan perfecto que se tuvo que hacer, hermanos, una vez para siempre. Y hay cosas, hermanos, hay cosas que nosotros debemos hacer, hermanos, una vez para siempre. Este pasaje, hermanos, nos habla de esas cosas. Los pasajes que les acabo de comentar, que acabamos de leer, que acabamos de meditar un poquito en ellos, hermanos, nos hablan acerca de este tema. Una vez para siempre es el tema que quiero compartirles el día de hoy. Y es algo, hermanos, que efectuó nuestro mismo Señor Jesucristo. El sacrificio de Cristo, hermanos, como lo dice el texto, una vez y para siempre. Es algo, hermanos, que debe de llenarnos a nosotros de conciencia hacia las cosas de Dios. Porque el texto nos habla, hermanos, acerca de un sumo sacerdote. Nos habla de un representante de Dios aquí en la tierra, tratando de guardar lo más posible todos los mandamientos de Dios y representando, hermanos, a una nación entera, tratando de expiar los pecados de toda la nación. Y dice la Escritura, hermanos, que primeramente él debe de ofrecer sacrificio por sus propios pecados. Y nos dice la Escritura, hermanos, que entró con sangre ajena, así como dice el verso 25, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote al lugar santísimo cada año, con sangre ajena. Aquí, hermanos, el sacrificio de Cristo, hermanos, fue una vez y para siempre, porque nos enseña la Escritura que de lo contrario,
de otra manera, hermanos, la que sea, a Cristo le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero hermanos, Dios, en su infinito amor, en su infinita sabiduría, dejó mandamientos para los hombres y que se debían de cumplir cada determinado tiempo. Hoy nosotros, hermanos, participamos de la Santa Cena, de la mesa del Señor o de la comunión, como le queramos llamar, que en esencia es lo mismo, recordar el sacrificio de Cristo. Y lo recordamos, hermanos, constantemente. Cada semana, cada primer día de la semana estamos nosotros reunidos como iglesia para recordar ese sacrificio. No estamos matando a Cristo, hermanos, cada semana. El sacrificio de Cristo fue una sola vez y para siempre. Pero fíjense cómo dice aquí el texto de Hebreos. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, está hablando el autor de Hebreos, hermanos, desde que se efectuó aquel sacrificio. Se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar del medio el pecado. El propósito, hermanos, del sacrificio de Cristo fue una sola vez y para siempre. Acabar con el pecado del mundo, acabar con el pecado de la humanidad, con el suyo y con el mío, con el de todos, con todos aquellos 3,000 que iniciaron la iglesia, los 5,000 que se añadieron después, y después, hermanos, cuando se abre la puerta para todos los gentiles, ahí entra, hermanos, el sacrificio de Cristo. No estamos sacrificando a Cristo, hermanos, cada semana. No estamos sacrificando a Cristo cada año. Nosotros, hermanos, que entendemos esta parte de la Escritura, sabemos que se nos manda a recordar su muerte. Y recordar su muerte, hermanos, es honrarlo, es glorificarlo, es vivir, hermanos, como Él quiere que nosotros vivamos. Vivir a mi manera es fácil, vivir a la manera de cada uno de nosotros, hermanos, es muy sencillo. Vivir como Cristo lo manda, hermanos. Es ahí donde debemos de meditar. Que vamos a vivir así, hermanos, una vez y para siempre, el tiempo que Dios nos permita. Cuando decidimos ser cristianos, hermanos, nos alejamos del pecado, dejamos la práctica del pecado, dejamos costumbres que no nos convenían, dejamos vicios, dejamos contaminaciones, dejamos todo, hermanos, por seguir a Cristo. Los viernes estamos estudiando Filipenses. Es asombroso, hermanos, ver cómo alguien es capaz de despojarse a sí mismo. Y en ese sentido, hermanos, no me refiero a Cristo, sino a Pablo. ¿Cómo fue Pablo capaz, hermanos, de dejar su fe, su familia, su nación, sus tradiciones, por seguir a Cristo? A veces a nosotros, hermanos, nos cuesta despojarnos de algo. No es que esto es mío, es que así soy yo. Cambiar, hermanos, nos cuesta trabajo y nos cuesta mucho trabajo. Cristo, hermanos, le costó trabajo también, porque lo vivió, hermanos, en los días de su carne. Lo vivió con sentimientos, lo vivió con dolores, lo vivió, hermanos, de una manera tan importante que solo así pudo lograr ese sacrificio. Vivió todo eso, hermanos, en comunión con Dios. Si nosotros, hermanos, hacemos de nuestro cristianismo una vida de comunión con Dios, cualquier esfuerzo, sacrificio que implique nuestro cristianismo, que implique la voluntad de Dios, hermanos, no nos va a costar trabajo. Cristo, hermanos, vino a ofrecer el perdón de pecados para el mundo, no con sangre ajena, sino con la sangre de Él mismo. Y gracias a su santidad, a su pureza, a la comunión que tenía con el Padre, pudo lograr, hermanos, ese sacrificio. Una vez, para siempre. No se necesita que Cristo venga a sacrificarse otra vez. Pero, hermanos, ahora tenemos que entenderlo nosotros y vivir de esa manera. El autor de los Hebreos, hermanos, abundó mucho en ese tema. Hebreos capítulo 7, verso 27, nos dice lo siguiente: que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo,
puesto porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Hay cosas, hermanos, hay cosas que nosotros le podemos ofrecer a Dios. Y no me refiero, hermanos, a un tiempo apresurado para una adoración, pensando en a qué horas va a terminar de hablar el hermano, a qué horas vamos a terminar la oración, a qué horas vamos a terminar los cantos. Estamos hablando, hermanos, no de un tiempo determinado. Estamos hablando, hermanos, de un periodo de tiempo que Dios sabe, y me refiero a nuestra vida. ¿Qué le estamos ofreciendo a Dios? ¿Cómo se lo estamos ofreciendo? Es verdad, la vida está llena de sufrimientos, de cosas inesperadas, pero hermanos, hay sacrificios que valen la pena. El hacer un sacrificio como cristianos por servir a Dios, wow, va a ser una vez y para siempre, hermanos, porque la recompensa va a ser eterna. ¿Qué importa, hermanos, si nos toca servir un año, o 5, o 10, o 20, o 50? Pero como cristianos fieles, como cristianos, hermanos, que están conscientes de que están adorando a un Dios vivo y verdadero, que está con nosotros, hermanos. No importa si están en Matamoros, si están en San Luis, si están en Cozumel. Él está con nosotros. Así que, mis hermanos, Cristo entendió esto. Cristo sabía esto. Piensen ustedes, hermanos, en aquel Cristo sufriente, entregando su vida, con dolor, con sufrimiento. Pero en su mente, hermanos, vale la pena. En su corazón lo van a lograr, se van a salvar muchos, de entre los cuales estamos nosotros y perseveramos fieles hasta el fin. Nos duele, hermanos, hablar de un Cristo maltratado, de un Cristo golpeado, humillado, de un Cristo, hermanos, que derramó su sangre para lavarnos y limpiarnos. Nos duele, nos constriñe. Eso fue lo que pasó en el día de Pentecostés. Al oír esto se compungieron de corazón. ¿Cómo nos podemos constreñir? ¿Cómo nos podemos compungir de corazón nosotros? ¿Cómo podemos hacer, hermanos, que ese sacrificio que ya hizo Cristo valga la pena? Les voy a decir, vamos a vivir nuestro cristianismo como Dios manda. De esa manera, hermanos, le glorificamos y hacemos que el sacrificio que fue una sola vez para siempre valga la pena, por lo menos en nuestra vida. Vamos a compartirlo, vamos a acercar a la gente, a los hermanos. Hoy, hermanos, tenemos que estar unidos. Hoy tenemos que estar fortalecidos y rescatar a los que están pidiendo auxilio, hermanos, a los que están tambaleando en su fe, porque tanto vale como el que se va a ir a salvar que todavía está en el mundo, igual vale el cristiano por el cual Cristo ya pagó. Un sacrificio, hermanos, una vez, para siempre. ¿De qué manera? A través de su sangre. El autor de los Hebreos, les digo que me encanta porque nos enseña, hermanos, de muchas maneras la misma línea central que va manejando. Hebreos 10:12, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, fíjense, hermanos, ¿qué hizo después? Se ha sentado a la diestra de Dios. Ese sacrificio, hermanos, que hablamos nosotros como cristianos, va a valer la pena, porque justo ese lugar que tiene Cristo, a la diestra del Padre, que es una figura, hermanos. La diestra significa aprobación, la diestra significa bendición, la diestra, hermanos, significa lugar seguro, lugar de protección. Es ahí donde vamos a estar nosotros. Si nos esforzamos, hermanos, en vivir una vez para siempre nuestro cristianismo.
pero hermanos, también una vez para siempre. Estamos hablando la muerte física del hombre. Platicaba hace tiempo, hace unas semanas con una persona. Me decía que tenía mucho miedo a la muerte, que, que lo que estaba a su alcance iba a ser para preservar su vida el más tiempo posible. Y pues empecé a platicar con esta persona acerca de los planes de Dios, acerca de lo que es la vida, acerca de lo que es la muerte. Y, y decía esta persona, es que yo no quiero morir, no sé qué hay después. La Biblia nos enseña, la Biblia nos dice que está para el ser humano, para el hombre, está establecido que muera una sola vez y después de esto viene un juicio. Hebreos 9:27, hermanos, es lo que nos enseña. Ahora, tenemos, hermanos, la oportunidad de vida. Ahorita ya llevamos un periodo de nuestra vida avanzado, con conocimiento de las cosas de Dios. Y esto, hermanos, es un tema que no debemos pasar por alto. La muerte física. Estamos expuestos todo el tiempo a través, hermanos, del desgaste propio del cuerpo, a través de una enfermedad, a través de un accidente. Hermanos, cualquier día que Dios determine puede concluir nuestra vida física. Y de muchas maneras, hermanos, hay gente que se queda dormida, hay gente que sale a la calle y le pasan cosas sin tener la culpa. Yo no estoy aquí diciendo que es de culpa o no. Todo esto, hermanos, depende de Dios. Y está bien, hermanos, luchar por nuestra vida. Está bien esforzarnos, pero hermanos, siempre conscientes de que es Dios quien tiene la voluntad aún sobre nuestra vida. Está establecido, hermanos, para los hombres que mueran una sola vez. Y después de esto viene un juicio, hermanos. ¿Estamos preparados? Pablo, el apóstol Pablo, hermanos, en Romanos 7:27, fíjense cómo se expresa, dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? El apóstol Pablo, hermanos, está diciendo, he vivido tantas cosas, he sufrido tantas cosas, he pasado por tantas cosas como cristiano ya, que Pablo pudo haber pensado, me regreso al judaísmo, me iba mejor. Pero precisamente Pablo en Filipenses nos dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. En Gálatas, hermanos, Pablo nos enseña, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Si adoptamos esa mentalidad, hermanos, el día que llegue la muerte física de nosotros, se va a convertir en un día de ganancia, hermanos. Se va a convertir, hermanos, en un acercamiento más a nuestra morada eterna, de la cual mencionaba nuestro hermano Refugio hace un momento. Somos ciudadanos celestiales. Nuestra ciudadanía no está aquí, hermanos, en esta tierra, en este mundo. ¿Quién nos librará de este cuerpo de muerte? Solamente el Señor, hermanos. Y con eso no quiero decir que no le tomemos importancia a nuestra vida. Vamos a tomarle la importancia de vida. Vamos a cuidar el templo de Dios, que es nuestro cuerpo. Pero sobre todo, vamos a cuidar nuestra comunión con Dios. Porque así, hermanos, el día que ese momento llegue, con confianza, podemos llegar a decir, hermanos, a expresar, por lo cual me está guardada la corona de justicia, la cual me dará en aquel día el Señor, juez justo. Y Pablo dijo, hermanos, y no solamente a mí, sino también a todos los que aman su venida. Pablo, hermanos, me encanta cómo aborda estos temas con una manera sencilla, con una manera práctica, fácil de entender, en 2 Corintios 5:10. No quitando, hermanos,
lo importante del tema, no minimizando, hermanos, la situación que vamos a enfrentar. Porque es necesario, hermanos, que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Es algo necesario, hermanos. No hay escapatoria. Es algo necesario. Vamos a estar parados, hermanos, de pie ante nuestro Señor Jesucristo, ante nuestro Salvador, hermanos. Y nos va a retribuir lo que hayamos hecho, hermanos, mientras estuvimos en este cuerpo de vida. Dice la Escritura, sea bueno o sea malo. Nosotros somos muy inteligentes y con practicidad podemos determinar, hermanos, cómo va nuestro cristianismo hasta ahora. ¿Qué es lo que más llevamos en nuestra cuenta? ¿Cosas positivas o cosas negativas? ¿Hemos abundado en buena obra o hemos abundado en pecado? ¿Hemos abundado en santidad o hemos abundado en maldad? Y ahí, hermanos, está determinado por Dios todas nuestras obras para, para que en el día del juicio, hermanos, Él pueda, hermanos, sin necesidad de mentir, de exagerar o de culparnos injustamente, todo lo que hemos hecho. Él es un juez justo, hermanos. Y este evento, hermanos, la muerte física del ser humano, va a ocurrir una vez, para siempre. Porque de ahí, hermanos, viene o la vida eterna o la muerte eterna. ¿En dónde queremos pasar, hermanos, nuestro destino eterno? Al estar aquí, todos vamos a mencionar, hermanos, que la vida eterna es lo que estamos buscando. Pero al vivir nuestro cristianismo, hermanos, nuestras acciones gritan otra cosa. Van a gritar, hermanos, a dónde queremos ir. Vamos a ser congruentes. Si queremos ir al cielo o no queremos ir al cielo. Porque hay eventos, hermanos, que ocurren una vez para siempre. Y después, hermanos, de que llegue la muerte a nuestra vida, no hay nada más que hacer. Lo que se tenía que hacer, se hizo. Como el sacrificio de Cristo, como la muerte física del hombre, como también, hermanos, el regreso glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El autor de los Hebreos mencionó en el verso 28, así también, Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Cristo, hermanos, fue ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos. Fue ofrecido, hermanos, una vez en sacrificio y para siempre. Ese sacrificio, hermanos, está vigente el día de hoy. Ese sacrificio, hermanos, sigue tan actual como el día que se realizó. Y Cristo, hermanos, va a aparecer. Cristo va a venir. A Cristo lo vamos a ver. Ya no hay ninguna relación con el pecado, porque lo que Él tenía que hacer con el pecado ya lo hizo. Clavarlo en la cruz, acabar con el pecado del mundo a través de su sacrificio. Ahora, hermanos, va a venir para salvar a los que han seguido su manera de vivir aquí en la tierra. Los que estamos esforzándonos, hermanos, por ser cristianos fieles. Los que estamos esforzándonos y luchando, hermanos, contra el mundo, contra las tentaciones, contra el pecado, contra todo, por esforzarnos en serle fieles a Cristo. Aquellos apóstoles, hermanos, que vieron a Jesús ser tomado de ellos al cielo, hermanos, se les aparecieron unos varones con vestiduras blancas y les dijeron, varones Galileos, ¿por qué estás ahí mirando al cielo? Ese mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. No puedo alcanzar a dimensionar, hermanos, esa imagen, esa escena.
donde están los apóstoles, hermanos, con su mirada fija en el cielo, viendo cómo el Señor Jesucristo es tomado al cielo. Él había entregado su cuerpo en sacrificio, murió, lo quitaron de la cruz, hermanos, lo sepultaron, resucitó, estuvo con los apóstoles, hermanos, 40 días más, hablándoles acerca del reino de los cielos. Pudieron convivir con Él, estar cerca de Él, comer con Él, y después lo vieron irse, hermanos. La esperanza con la que vivieron, la esperanza con la que predicaron, la esperanza, hermanos, por la cual sufrieron, fue el regreso glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Que ese mismo, hermanos, regreso glorioso de nuestro Señor Jesucristo nos llene de fe, de esperanza, de ánimo para vivir, hermanos, un cristianismo fiel. El autor de Apocalipsis, hermanos, nuestro querido hermano Juan, el apóstol, dice: he aquí, viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Todo ojo le verá, hermanos. Hermano René, aunque hayamos muerto, sí. Aunque estemos descansando en una tumba, sí. Nuestro cuerpo, hermanos, va a resucitar. Pero saben, también seremos transformados. Pero saben, también iremos a la eternidad. Y podremos verle, hermanos. Porque estaremos en un tribunal ante Él y vamos a ser juzgados. Hermanos, el regreso glorioso de Cristo es algo, hermanos, que debemos de esperar, que debemos de anhelar, que debemos estar preparados, hermanos. El autor de los Hebreos en esta pequeña porción, hermanos, nos enseña grandes cosas que espero podamos tomar en cuenta para vivir nuestro cristianismo de acuerdo a la voluntad de Dios. Es verdad, es una carta que fue dirigida a los hebreos, a los judíos, pero para que aprendieran a vivir, hermanos, de la manera que Cristo manda. Ya no bajo la ley, sino bajo la gracia. Ya no bajo un antiguo pacto, sino bajo un nuevo pacto, establecido con mejores promesas, y que se vive, hermanos, completamente por la fe. Una vez, para siempre. ¿Qué encontramos, hermanos? El sacrificio de Cristo. ¿Qué más? La muerte física del hombre. Y también, hermanos, el regreso glorioso de Cristo. Esta hermosa carta, hermanos, tiene más forma de libro y un contenido enorme, impresionante, acerca de todas las prácticas judías y las prácticas ya cristianas, hermanos. Por eso el autor de los Hebreos, hermanos, mencionó esto para nosotros. Y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiese sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Fíjense, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado, hermanos. Y de la manera que se ha establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Hoy, hermanos, primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, reunidos como pueblo, reunidos como nación, como hermanos. La distancia no es impedimento, hermanos, porque es una adoración espiritual. Pero Cristo, hermanos, viene para salvar
a los que estamos esperando. Vamos a seguir adelante, hermanos, esforzándonos, luchando, tal vez sufriendo, trabajando, hermanos, por la obra del Señor. Cristo ya hizo su parte. Cristo ya hizo la parte difícil. Hizo un sacrificio, hermanos, enorme, hermoso, impresionante, lleno de amor, lleno de salvación, hermanos. Una vez, para siempre. Les agradezco su tiempo, su atención. Dios los bendiga, mis hermanos. Dejo lugar a nuestro hermano que continúe.